Capítulo 10. Contactos Perón-Aramburu. Era evidente que Aramburu, para perfeccionar su proyecto de derrocar a Onganía y de llevar a cabo la salida política, necesitaba también un acuerdo con Perón. Juan Alonso, en su trabajo ¿Quién mató a Aramburu?, expresa: Aramburu se había acostumbrado a tomar nota de las palabras grabadas de Perón. En su momento, el amigo de viajes de Ernesto Guevara de la Serna, Ricardo Rojo, había tratado de convencerlo sobre lo beneficioso que sería para su proyecto político entablar un diálogo directo con Madrid y se ofreció como nexo entre ambos. Imagen 2. A Aramburu no le había desagradado la idea. Una versión relatada por un testigo directo, Alejandro Gallego Álvarez, el jefe de Guardia de Hierro, una agrupación peronista enemiga de Montoneros, dice que Aramburu y Perón se habían reunido en una casa segura francesa un par de meses antes del secuestro de Aramburu. Según Álvarez, de larga trayectoria con el peronismo, el que promovió el diálogo fue Rojo, a pedido de Perón, quien le habría dicho: consígueme un lugar secreto, confiable, habla con André Malraux de parte mía. Rojo y Monroe se conocían desde 1965, cuando el escritor francés visitó el país y se hospedó en la casona de su editora argentina, Victoria Ocampo, en San Isidro. El escritor y ensayista André Malraux fue ministro de Información y Cultura del gobierno de Charles de Gaulle entre 1959 y 1969. Durante esa supuesta reunión entre Perón y Aramburu se habrían sellado un acuerdo político para socavar el gobierno de Onganía. Perón habría puesto una sola condición: luego del triunfo del golpe y previa a la convocatoria de elecciones generales, se levantaría la proscripción del peronismo. Según la fuente, Aramburu habría aceptado de buena gana. Creía que podía captar a un sector del sindicalismo dentro de su proyecto político y confiaba en el uso gradual de las urnas. Con los pactos, creyó, lograría cortarle el paso a Perón y terminaría de aislarlo a las organizaciones guerrilleras que ya operaban en el país. A comienzos de 1970, el general Onganía no sabía cómo controlar la insurgencia civil. Los grandes gremios, hijos del derrame de la industrialización peronista, se estaban organizando para golpear al régimen donde más le dolía, llevando a la práctica paros sorpresivos y sabotajes en las empresas vinculadas al gobierno. La estrategia de Perón era hostigar al enemigo en todos los frentes. Sabía que la gestión de gobierno era pésima y que la economía debilitada no resistiría demasiado con una gran disconformidad social, falta de libertades, protestas de estudiantes y paros sorpresivos por sindicato. Por su parte, José Miguel Amiune, en la síntesis del prólogo, escribió para la última edición sudamericana del libro Ricardo Rojo, mi amigo el Che: corre el año 1969 y Ricardo Rojo se exilia en París. Por aquel entonces retoma una relación con Perón que se había iniciado en 1960, visitándolo en el departamento del segundo piso de la calle Arce 11. Ahora lo visita innumerables veces en la Quinta 17 de octubre y mantiene una nutrida correspondencia epistolar con el viejo general. En septiembre de 1969 llega a París el general Pedro Eugenio Aramburu, quien advertía el agotamiento de la llamada Revolución Argentina, que depusiera al gobierno constitucional de Arturo Illia y buscaba una salida democrática para el país. Aramburu había aprendido que no se podía gobernar proscribiendo al peronismo y que el país necesitaba una tregua de diálogo, de comprensión, de análisis y no de represión. Una de las llaves de esa tregua fue Perón. Se entrevista con Ricardo Rojo y en una conversación franca y cordial le propone que hable con Perón para que apoye la salida de la dictadura y la tregua. Otra vez, como en 1957, entre Perón y Frondizi, en 1969,
Ricardo es el hombre de reconciliación, del diálogo, de la negociación entre dos viejos oponentes que entiende que sin unión nacional no hay salida. Le escribe a Perón y éste le contesta aceptando la propuesta de su antiguo rival. El acuerdo se frustra por el asesinato del general Aramburu y el país comienza a caminar por la antesala del horror y la indignidad, de la violencia y el crimen, que ya comienza a mostrar su cabeza de hidra. El general Alejandro Agustín Lanusse, en su libro Confesiones de un general, señala: algunos dicen que Aramburu tenía previsto el derrocamiento de Onganía para junio de 1970. Lo cierto es que unos días antes de haber sido asesinado, viajó a Europa para tomar algunos contactos internacionales, con el pretexto de visitar a su hija que vivía en París. Estaba casada con un diplomático. Estableció desde allí una comunicación con Juan Perón a través de un dirigente del peronismo, posiblemente el correntino Julio Romero. Según se dice, un destacado hombre del socialismo también intervino en esas negociaciones. Aramburu buscaba un entendimiento con el jefe justicialista. Lanusse continúa, pero no se decidía a negociar personalmente. Los servicios de inteligencia de la dictadura de Onganía estaban al tanto de estas actividades. Luego Lanusse continúa. Algo de eso trascendió. Cuando volvió a la Argentina, desmintió haber mantenido una entrevista con Perón. Según ciertas versiones, poco antes de ser secuestrado, había decidido conversar personalmente conmigo sobre la situación general ante la inminencia del derrumbe que se estaba por producir. Yo no llegué a conocer esas intenciones, pero de todos modos mi actitud era en aceptar tales conversaciones en el marco de reuniones que debían realizarse en el edificio del Comando en Jefe del Ejército. Teníamos un punto en común. Ni Aramburu ni yo creíamos que se pudiera volver a la legalidad sin tratar de obtener algún compromiso con Perón. El asesinato de Aramburu se produjo cuando los nacionalistas y el gobierno mismo estaban convencidos de que era el jefe de una conspiración imposible de controlar. Todavía es un misterio saber quién hizo la mexicaneada, quién aprovechó a quién, pero los montoneros o algunos de ellos llegaron a pensar, después de los sucesos, se habían equivocado. Seguramente porque el delegado de Perón, Jorge Daniel Paladino, repudió el secuestro. Sin embargo, al poco tiempo se conoció una carta del expresidente avalando los hechos que culminaron con el asesinato de Aramburu. Estoy completamente de acuerdo y encomio todo lo actuado. Nada puede ser más falso que la afirmación de que con ello ustedes estropearon mis planes tácticos, porque nada puede haber conducido al peronismo que pudiera ser intervenido por una acción deseada por todos los peronistas. Y si analizamos detenidas las expresiones de Perón, vemos que es una respuesta a hechos consumados. Continúa diciendo Lanusse: es posible que Juan Perón haya enviado otro mensaje diciendo exactamente lo contrario, pero en todo caso no lo conozco. No sé que nadie que hubiera recibido una misiva de tales características, aunque Julio Romero manifestó públicamente en esos días, tanto Aramburu como Perón, que estaban tratando de lograr una conciliación. 13 días antes del secuestro hubo una importante reunión en la casa de un señor de apellido Araujo, al que estuvieron presentes, aparte del anfitrión, Pedro Eugenio Aramburu, Arturo Frondizi, Alejandro Agustín Lanusse, comandante jefe del ejército, y Francisco Manrique. Durante la reunión, Aramburu expuso su proyecto político que preveía la próxima toma del poder manu militari y un gobierno con salida civil en la que se incluía a Perón y al peronismo. Dicha reunión fue confirmada por el doctor Frondizi, al historiador Fermín Chávez, en una entrevista que éste le realizara el 23 de junio de 1984. Por otra parte, puede comprobarse que Pedro Eugenio Aramburu había tomado contacto con Juan Perón desde París, donde visitaba a su hija, Sara Aramburu de Burgard.
Primeramente lo hizo a través del doctor Ricardo Rojo y posteriormente mediante una llamada telefónica. Es verdad que Aramburu se anticipaba a otros militares sobre la salida política de la Argentina en la que participara Perón, y esto antes de 1970. No hay dudas de que la historia contada por Montoneros, ya muerto Perón, bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón, esto es, ante nuevas necesidades políticas, buscaban objetivos y justificaciones que no se concilian con la verdad histórica. Se puede conjeturar que el aparato de poder militar en 1970 tuvo bastante que ver en el operativo contra Aramburu, el conspirador que ya no era el mismo de 1955. Nos referimos especialmente a los servicios de inteligencia controlados por el comando en jefe del ejército. Fermín Chávez señala: en diciembre de 1969, Pedro Eugenio Aramburu había iniciado sus contactos con Juan Perón en Italia. Aldo Moro fue secuestrado el 16 de marzo de 1978, justo un mes después de la última entrevista secreta entre el líder de la Democracia Cristiana y Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista, en la que tejieron la convergencia política de las grandes cuestiones del momento italiano. Las Brigadas Rojas secuestraron mediante un comando de 9 miembros, de los cuales 2 eran extranjeros. En el caso Aramburu, muchos datos apuntan a la misma dirección. Firmenich: pero dedicamos el máximo esfuerzo al fichaje externo. El edificio donde vivía está frente al colegio Champagnat y averiguamos que en el primer piso de ese colegio había una sala de lectura o una biblioteca. Entonces nos colamos y fuimos a leer ahí. El que inauguró el método fue Fernando, que era bastante desfachatado. Más que leer, mirábamos por la ventana. Nos quedábamos por periodos cortos, media hora, 1 hora. Nunca nadie nos preguntó nada. Arrostito: allí lo vimos por primera vez de cerca. Solía salir alrededor de las 11 de la mañana, a veces antes, a veces después, a veces no salía. Lo vimos 3 veces desde el Champagnat. Después fichamos desde la esquina de Santa Fe en forma rotativa. Llegamos a hacer relevos de cada 5 minutos. Teníamos que hacer así porque en esa esquina había un cabo de consigna, uno rubio, gordito, y no queríamos llamar la atención. Lo que no cuentan es si en alguno de esos días de observación desde el colegio Champagnat han visto cuando 3 hombres visitaron al teniente general Aramburu en el semipiso de Montevideo 1053, madera, vidrio y mármol en la entrada. Es probable que no haya visto a Ricardo Rojo, que llevaba un mensaje oral de Juan Perón para Aramburu y le había pedido a los otros 2 que fueran testigos de sus palabras y que giraran alrededor del regreso. Rojo nos pidió a Manuel Álvarez Pereira y a mí que lo acompañáramos. Venía de Madrid de estar con Perón, cuenta Rogelio García Lupo. Le traía la respuesta a una pregunta que Aramburu le había enviado en forma oral. El diálogo giraba alrededor de la posibilidad de producir un entendimiento político entre Perón y Aramburu. Allí, en ese departamento oscuro, que en la planta baja tenía apostado un hombre de vigilancia, desde un gran escritorio de madera de tipo ministerial, con varios libros y un teléfono apoyado sobre el vidrio, Aramburu habló con Rojo y con los 2 testigos. Rojo vivía a la vuelta, en Santa Fe al 1555. Lo fuimos a buscar y de allí fuimos a la casa de Aramburu, recuerda García Lupo. Álvarez Pereira era un diplomático en ese momento sin destino. Cuando Rojo nos presentó, Aramburu dice: Álvarez Pereira, este apellido me suena. ¿Cómo no le va a sonar? Usted lo puso preso a mi padre. El padre de Álvarez Pereira era un militar irigoyenista que luego fue diputado peronista. En el 55 Aramburu lo metió preso cuando nos fuimos. Rojo le dijo: ¿cómo me haces esto? Casi echas a perder la reunión. La entrevista había estado a punto de arruinarse. Este acercamiento que Aramburu estaba gestionando con Perón es uno de los argumentos que esgrimieron en esa época para suscribir la tesis de que el secuestro del expresidente de la Revolución Libertadora fue promovido por los mismos militares
que habían hecho un arreglo con los montoneros. La tesis fue abonada por actores de la Revolución Libertadora. El primero en ponerla por escrito fue un civil amigo del expresidente de facto, Próspero Germán Fernández Alvariño, alias Capitán Gandhi, en su libro Zeta Argentina, el crimen del siglo, editado en 1973. Siguiendo esta línea, el capitán de navío Aldo Molinari denuncia la falsedad de la documentación de causa peronista y asegura que Aramburu murió el 30 de mayo de 1970 en el Hospital Militar Central. Ni ahí Lucas Lanusse, pesquisando si es verdad o no que los montos fueron creados en una oficina de inteligencia del entonces ministro del Interior, de su tío abuelo, el general Francisco Imaz, con el doble objetivo de asesinar al general Pedro Eugenio Aramburu, que de viejo se había ablandado y había estrechado la mano de Perón en privado, en un encuentro secreto en París. No tiene ninguna información Lucas de ese viaje, noviembre de 1968, acto que quería repetir en público, sellando la unidad de la principal fuerza armada del Cono Sur entonces, históricamente enfrentada entre federales y unitarios, azules y colorados, nacionalistas y reaccionarios, peronistas y gorilas. Maniobra previa de infiltración del peronismo desde la izquierda, plan alentado también por la CIA, procurando controlar desde adentro un movimiento de insurreccional armado que se veía como inevitable. Una locura, por cierto, el plan Lanusse-Imaz, siendo desde la fundación de la organización en 1970 Mario Firmenich agente de la CIE, no como asegura el periodista norteamericano Martin Edwin Anderson en su libro Terror Negro, Los desaparecidos de la Argentina y el mito de la guerra sucia. Hay agente de la CIA a partir de 1973 al darse cuenta que su organización había sido cooptada por los marxistas. Deba comenzar aquí, porque en este edificio de departamentos vivía el teniente general Pedro Eugenio Aramburu. Y por esta puerta lo sacan en un mayo como este, día 29, que curiosamente también se conmemoraba el Día del Ejército. Esta es la vivienda. Aquí comienza la historia del misterioso secuestro y la más misteriosa aún, muerte de Pedro Eugenio Aramburu. Capitán Aldo Luis Molinari, toda historia debe tener un principio, aunque este sea el final. Yo recuerdo una manifestación suya muy categórica señalando: el teniente general Pedro Eugenio Aramburu no muere en Timote, sino muere en el Hospital Militar Central de Buenos Aires. ¿Es cierto? Correcto. Usted me llamó a casa por una conversación improvisada a raíz de unas presentaciones que se hicieron en el tribunal. Efectivamente, fue así. ¿Me puede contar cómo fue que el teniente general Aramburu muere en el Hospital Militar? ¿Cómo llega ahí? ¿Quién lo lleva? Claro. Yo le diré que el secuestro de Aramburu lo realizan dos grupos. El grupo A lo maneja Firmenich. Lo sacan de la casa, lo llevan a la Facultad de Derecho, ahí se lo entregan al grupo B. El grupo B, desde ese momento, 29 de mayo, viernes a la tarde, dispone de Aramburu. Dispone de Aramburu 24 horas. Al grupo B, que lo integran hombres de los servicios de inteligencia, se le descompone Aramburu. Se le descompone gravemente. No sé si es infarto, descompensación o lo que sea. Y subrepticiamente, es decir, cuando yo digo que muere en el hospital militar, no digo que entra a la guardia, fue al quirófano, ahí lo atendieron. No. Entró clandestinamente por la puerta clandestina, lo llevaron ahí para llevar médicos amigos que lo atendieran, que le dieran, vamos a decir, reactivantes, y Aramburu no reaccionaba. Y esa noche, estamos en el 30 de mayo, esa noche del 30 al 31, ahí muere Aramburu. Ahí le pegan 3 tiros. ¿Dentro del hospital militar 3 tiros? Y ahí le pegan los 3 tiros. Esto lo confiesa el subcomisario Sandoval, que era uno de los jefes de la custodia de Onganía, que estaba en la catedral para revisar la catedral porque iban a hacer un homenaje de recordación a De Gaulle. Entonces él, por razones de seguridad, tenía que investigar,
lo ve al padre Agüero, se dan un abrazo, el padre Agüero dice, ¿qué tenés? Se tenía lleno de granadas, pistolas, ametralladoras, y él le dice, sí, estoy así porque me van a matar, yo estuve presente cuando murió Aramburu en el hospital militar. Eso le cuenta el subcomisario Sáenz. Y a mí me van a matar porque tengo que ir a declarar a la Cámara Federal que le integraban Ramos Mejía, Romero Carranza y Peña Guzmán. Y 3 días antes de ir a declarar a la Cámara Federal, al subcomisario Sandoval lo matan en Triunvirato, en una estación de servicio en la calle Triunvirato. Eso no se investigó, eso quedó en el aire, pero ese acto de confesión así, de amigos, entre sacerdotes y este hombre que estaba tan preocupado, me la transmitió a mí el rector de la Catedral Quiga, que nunca fue llamado a declarar al Tribunal Federal. Ahora, lo que dice usted es... Yo quiero aclarar ya más que el ejército no tiene nada que ver con este asunto, porque al decir yo que murió en el hospital, pudiese interpretar la gente que no comprende estos problemas, que ellos entraron por la guardia del hospital, lo anotaron, lo llevaron... No fue, la guardia del hospital estaba lejos de todo esto. Uno de los que entraron con Aramburu ahí, yo supongo y tengo muchos argumentos para pensar que fue Gordon, vestido de coronel, ¿no? Amenazó a todos los conscriptos que eran hombres de universitarios que hacían la residencia en el hospital militar, le dijo, se van de aquí en 10 minutos, de lo contrario todos van a Cobunco, ¿no? Los chicos se vistieron y uno de ellos levanta la cosa de la ambulancia donde tenía y comprueba que es Aramburu. Se lo dice al padre, el padre se lo confiesa a Tabasco, que fue diputado nacional, muy amigo mío, y Tabasco me lo trae. Todo esto quedó en agua de borraje, no se investigó, nadie lo dijo, eso fue de la noche del 30 al 31. Entonces ahí le pegan los 3 tiros. Lo que no se sabe es si los tiros se los pegan antes de morir o provocan el desenlace porque Aramburu no tenía recuperación física. El 3 de junio yo conduje una operación, porque recibí que Aramburu había sido, cuando salió del hospital fue a Villa Domínico muerto, y ahí lo recibió un tal Orué. Después de muchas conversaciones con gente que nos informaba, cuando ellos me llaman por teléfono, me dicen, lo tenemos a este hombre, yo voy a Marina me facilita una custodia de 5 suboficiales con el teniente de navío Paiva, y con ellos yo me traslado a Villa Domínico a detener a este señor Orué, que yo no sabía cómo se llamaba. Antes de salir yo le digo, por favor mándeme un agente de Policía Federal para que hagan el procedimiento. Entonces, cuando el teniente Paiva se coloca en la casa con los 5 suboficiales para proteger la casa y cualquier ataque exterior, yo me retiro, en la Policía Federal con estos hombres de Marina hacen el procedimiento. Esto estamos en la mañana del 3 de junio, es decir, a 4 días del secuestro, del 3 de junio a las 11:30 de la mañana. Pasa el tiempo, nadie dice nada, entonces yo voy a la casa de Aramburu. Le digo, ¿no están enterados de esto? Me dice, no, los periodistas, cuando yo salgo de la casa de Aramburu, me interrogan. Le digo, hay un detenido, le cuento esta historia que yo le estoy... Lo recuerdo que usted dice que había un detenido, salieron a desmentirlo oficialmente el propio gobierno, el ministro de Interior, Onganía, decían que usted mentía, y 4 o 5 días después era cierto, este señor estaba detenido. Era cierto, y yo dije eso, públicamente, no lo hice con una cosa, un arrebato de estas cosas, porque creo entender de estos procedimientos, y no quería que mañana aparezca este hombre tirándose de una ventana de la Policía Federal. Ahora, capitán Molinari, en una revista montonera cuentan Firmenich, Rostito, cómo lo matan a Aramburu, lo juzgan, le pegan un tiro, el tiro de gracia en la nuca, dicen incluso un detalle que Aramburu pidió atarse los cordones de los zapatos. ¿Esto entonces es absolutamente falso según usted? Eso es falso, eso fue redactado por los servicios y publicado el 3 de septiembre del 74. De Aramburu. Ahora, la versión suya es absolutamente diferente a esta, pero usted habló con Norma Rostito. ¿Qué le dijo? Porque
Aquí es otra aclaración que es muy importante. Esto se publica el 3 de septiembre, después que murió Perón. Perón murió el 1 de julio del 74. Después que muere Perón publican esto. Si Perón hubiese vivido, los corre hasta debajo del mapa estos señores, porque Perón aparece comprometido en este crimen, según esta revista, y después aparecen las Fuerzas Armadas rindiendo honor, de manera que eso no puede ser. Además, lo que dicen de Perón, ahí no hay ninguna firma, ninguna constancia de todo esto. La otra cosa que usted me pregunta, yo hablé con Larrostito, efectivamente. Según la comunicación pública, es decir, que había trascendido, Larrostito fue muerta en Loma de Zamora en diciembre del 76. No sé si usted recuerda, en un enfrentamiento con la fuerza, los diarios, yo los tengo ahí, dicen que murió en el 76. Yo hablé con Larrostito en el 78. Le llevé esta revista. Me dice, yo no sé nada de esta revista, estas eran cosas de Pepe, decía Larrostito. Larrostito está... ¿Quién es Pepe? Pepe Firmenich. Pero yo quiero señalar cómo son las cosas. Usted me dice, esta revista le ataron los zapatos, le ilustraron las cosas. Yo hablé con el médico de Timote, fuimos con el general Lavairu y nos contó cómo fue metido en el pozo Aramburu. Aramburu fue bajado con 3 cuerdas, una pasaban por debajo de los hombros, otra por debajo